noches. Buenas noches. Saludos, saludos. Qué bueno que están por acá. Tuvimos ahí unos problemas técnicos. Este es el episodio número 11 de la Chamba GT. Pero Quetzalí, que es mi compañera para estas transmisiones del programa de la Chamba GT, en donde buscamos informar, no tiene computadora el día de hoy. Y justo cuando estamos por empezar nuestro live, mi computadora también falleció. Entonces estamos haciendo ahí lo que podemos para recuperar todo tener todo el equipo y ya pues poder hacer en los lives. Este live, justamente lo que buscamos con estos lives es informar. Hoy sucedieron muchas cosas en el país. Siempre este ambiente político, este asunto está ahí a la orden del día y hay nuevas noticias casi que todos los días. Entonces es importante que nos pongamos de acuerdo y es importante que nos informemos. Así que voy a pausarlo un ratito en lo que nos conectamos, lo que recibimos aquí a Quetzalí y ya nos conectamos para estar hablando. Bienvenidos. Y sí, esto fue lo que le pasó a mi computadora hace unos segundos nada más. Así que por eso es que estamos esperando. ¿Te veo? Saludos, Quetzalí, si estás por ahí. Estoy. Hola, Quetzalí, si estás por ahí. ¡Lo logramos! Dios, esto es tremendo. Después de problemas técnicos, estábamos nuevamente por aquí. Pero este es el episodio número 11 de La Chamba. Quetzalí nos está acompañando por acá abajo. Por ahí la miran a Quetzalí. Vayan a seguirnos. La Chamba es una iniciativa de 4 creadores de contenido. Adiós, feliz noche. 4 creadores de contenido. Gracias. 4 creadores de contenido que buscamos informar, que buscamos compartir las noticias que día a día salen en este ambiente tan convulso, tan en algunos momentos difícil de comprender como ciudadanos y ciudadanas, pero estamos aquí para transmitir esa información y buscar que de una manera u otra, como ciudadanos, ciudadanas, podamos participar de lo que está sucediendo, podamos defender, en primer lugar, los derechos que como ciudadanos y ciudadanas tenemos, pero que también podamos conocer cómo se maneja este ambiente político y las cosas que suceden en el ámbito político y social de nuestro país, para defender en estos momentos, creo yo, lo más importante es la democracia, que de todos lados está siendo amenazada. Pero, Quetzalí, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal la chamba el día de hoy? Hola Galinda, ¿cómo estás? Buenas noches a todas y todos los chambeadores y chambeadoras. Estoy bastante alegre. No ha sido mi mejor día, lo tengo que decir. Ha sido un día muy complicado, no solo, ya el país está complicado, pero también a veces la vida personal se vuelve compleja.
Pero bastante bien, Ajá. feliz, feliz de esta chamba, feliz de estar acá en la chamba, súper, súper contenta. Es lo que me está animando el día de hoy, ¿sabes? Eso, y qué alegre saber que ya estás, que ya estamos por aquí en medio de problemas técnicos, de mojadas, de computadoras arruinándose a último minuto, pero ya estamos por aquí. Y bienvenidos ahí a los que se van uniendo. Hoy vamos a tener una noche, vamos a estar acompañándolos aquí de 8:30 a 10 de la noche y vamos a estar platicando de diversos temas, así que qué alegre que ya estén por acá con nosotros. Nos ayudarían mucho si están compartiendo esta live y también Quetzalí está transmitiendo el live desde la cuenta oficial de la chamba. Somos Siempre Incómodo, Ana Historiadora, Quetzalí y Galindo. Su servidor, los que estamos en este nuevo proyecto, gracias a ustedes porque después de que 2 semanas ya somos más de 1000 seguidores y seguimos creciendo. Qué alegre saber que esta comunidad va creciendo y que podemos informar a más personas. Así que creo yo que podemos empezar. Si todavía no nos siguen, síganos ahí, aquí desde el perfil donde está Quetzalí transmitiendo. Se llama La Chamba GT y nos pueden seguir en todas las redes. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Así que porfa, vayan a seguirnos ahí. Muchas gracias por su apoyo. Quetzalí, ¿de qué vamos a estar hablando esta noche? Bueno, es el programa número 11. Corrígeme si no, sí es el 11. Número 11, sí. Excelente, damos el programa número 11 de la chamba. Hoy no estamos habitualmente con nuestros envíos y todo por los problemas técnicos, pero estamos aquí muy contentos y alegres porque, bueno, no. Uy, te perdimos. Te perdimos, Quetzalí. ¿Estás por ahí? Te perdimos, Quetzalí. Aquí estoy. ¿Estás por ahí? Te perdimos, Quetzalí. ¿Estás por ahí? Te perdimos, Quetzalí. Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola, hola, Quetzal. Hola. Ahí estamos. Es que me voy así del susto. Ok, pues no sé si querés contarles, yo no te escuché, pero no sé si querés contarles a quienes nos están viendo que algunas de las cosas que vamos a estar platicando el día de hoy. Sí, bueno, un poco como primero creo que es importante que tengamos un contexto de lo que pasó en el día o lo que ha estado pasando en general en estos días. Justamente lo que tú decías, o sea, en la chamba lo que vamos a hacer acá es estar platicando acerca de estos temas densos que están sucediendo en el país, pero también más allá de eso, pues buscamos tener otras formas y otras alternativas, ¿no? De qué hacer y cómo entrarle. Y pues bueno, hoy, específicamente, hoy amanecimos en prensa libre en la primera plana, por ejemplo, que Semilla está defendiéndose con todo para que no les, literalmente no les voten como partido, ¿no? Como movimiento. Y lo hacen justamente con toda esta convulsión en la que, pues, Arevalo acaba de ya ser decretado así oficialmente que él va a ser el próximo presidente y Karin Herrera la próxima vicepresidenta de Guatemala, ¿no? Entonces están en esa batalla. Hoy eso es como una de las primeras cositas que creo que nos anuncian, así como que ahí se están echando la lucha legal, literalmente. También a partir de esta suspensión del partido de Semilla, hoy conocemos que en el Congreso de la República, liderado como presidencia ahí con Shirley Rivera, la diputada Shirley Rivera, pues está, pues hoy en pleno bueno, no desconocieron, bueno, yo creo que diría que sí los desconocieron, pero pues los nombran ya como diputados y diputadas independientes, ¿verdad? Lo cual legalmente no podría suceder, o sea, no debe suceder,
pero en estos momentos la legalidad la están jugando a diestra y siniestra y es más un mensaje político, ¿no? El que están dando en esta ocasión. Creo que por último, que es como las cosas que han sucedido, es que estamos viendo que hay algunos grupos que están saliendo a la calle, ¿no? No sé si tú has visto esto, Calindo, o sea, has visto algo, gente que no es inusual, ¿no? No, sí, claro que sí. Gracias, Quetzalí, ahí por mencionarnos todo lo que vamos a platicar esta noche. Creo que sí, hay muchas cosas que están sucediendo justamente ahorita. Creo que la gente está enterada ahí de lo que sucedió con Semilla, y cómo justamente los nombran diputados independientes ya, no solo, y es que esto afecta no solo a los que van a tomar posesión el siguiente año, sino ya a los que están ya ya son, mejor dicho, parte del Congreso como diputados. Eh, También mencionabas ahí varias cositas, así que si querés empezamos y platiquemos de esto. En medio de las cosas que están sucediendo en Guatemala y en medio de toda esta convulsión y a veces espectáculo político ahí, mediático, y que sucede esto y que no sé quién le dice a no sé quién y esto y lo otro, se están levantando diferentes grupos a manifestar y a defender la democracia. Pero creo que es importante pensar quiénes son estos grupos que se están levantando y saber cómo identificar cuáles son los intereses detrás de cada grupo. Por ahí vimos a un grupo llamado Pro Justicia. Yo no sé si has escuchado de ese grupo que está por ahí y ha estado varios días ya frente al Ministerio Público defendiendo la democracia. Arzú, el mismo Roberto Arzú, haciendo un llamado a la desobediencia civil y diciendo: yo voy a estar ahí el fin de semana y si estoy yo solito, pues yo solito voy a defender la democracia. Y hoy parece que todos estamos en el mismo camino o en el mismo rumbo, y a veces eso nos hace perder un poquito el sentido de dónde estamos parados, ¿no? No sé si has escuchado de Projusticia por ahí, de Roberto Arzú. ¿Qué opinas de estos grupos que se levantan para defender la democracia? Híjola, Defenderla. no, sí, no, así entre comillas. Esto, no, siento que, bueno, Roberto García es como el clima ahorita, o sea, está de locos. O sea, un día quiere ser, Es Roberto Arzú el nuevo líder de opinión política a quien seguir. ¿Tiene Roberto Arzú la autoridad moral para decir o para llamar a la desobediencia civil y convocar manifestaciones? no, digo, muy, muy simple la pregunta, no, la respuesta, perdón, no. Eso es bien complejo, ¿no? Y también como este grupo Pro Justicia, sí, yo lo había escuchado en su momento, pero justamente los medios de comunicación empezaron como pues a contar las experiencias de muchas personas que estaban teniendo con este grupo que justamente utilizaban este discurso como de buscar justicia, democracia, eh, que les dieran como ciertos derechos a personas de diferentes comunidades y lo único que ha pasado es que han estafado a varias gente, ¿no? Entonces, me parece que es en un momento tan álgido, en un momento en el que justamente hay muchas y muchos que queremos hacer varias cosas, queremos organizarnos, queremos salir a la calle, están saliendo estos grupos y están al final, para mí, provocando sí choque y también creo que nos están dando un espacio, ¿cómo te digo? No seguro, ¿sabes? Para los que genuinamente sí quieren como organizarse, eh, porque creo que definitivamente estas personas tienen como intereses bien específicos y que no son del todo por la democracia y por la justicia. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque yo no sé si te acordás de esas manifestaciones del 2015. En el 2015 sucedía que había un grupo, gracias Samuel Lux ahí por comentarnos, gracias por participar ahí del live, justamente eso es lo que buscamos, que ustedes también participen y vamos a ir leyéndolos poco a poco. Justamente en el 2015 hay un grupo, ¿no? Mejor dicho, ciertos grupos, no uno solo,
eh, como parte de la ciudadanía y de diversos movimientos sociales y populares que empiezan cuando se van destapando los casos de corrupción estos, se levantan y dicen, bueno, hay algo que hacer aquí, no puede seguir esto así nada más. Y son quienes convocan a manifestaciones, son quienes dicen, no, pedimos la renuncia del presidente, de la vicepresidenta, pero de repente, de un momento a otro, hay más sectores sociales quienes estaban siendo parte y son todavía parte de este pacto de corruptos, como de hecho ahí creo que surge este término tan famoso y tan utilizado, que también se dan cuenta que deben unirse a estas manifestaciones para así ganar cierto apoyo o cierta credibilidad de toda la ciudadanía guatemalteca. Y creo que eso es justamente lo que está pasando ahorita en el país, ¿no? Hay movimientos populares, sociales, que se están levantando. Hay personas individuales, de hecho, que estamos decidiendo, bueno, yo voy a defender con actos mi voto, la democracia, pero creo que han surgido estos otros actores políticos y estas otras organizaciones también que dicen, bueno, es momento de meterme a estas manifestaciones porque de lo contrario perderán toda credibilidad. El mismo Roberto Arzú en este caso, y creo que es importante recordarlo, Roberto Arzú es uno de los afectados directamente por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, Roberto Arzú en este momento necesita posicionarse del lado de la ciudadanía para decir, hey, conmigo también cometieron una injusticia, ¿no? Entonces, creo yo que más allá de defender la democracia con acciones que de hecho tenemos todo el derecho de hacerlo y la obligación como ciudadanas y ciudadanos de hacerlo, es necesario también, gracias, soy Flaco, saludos, es necesario también entender cuáles son los intereses de las organizaciones y personas individuales que se levantan para defender para defender, entre comillas, la democracia, ¿no? Yo por ahí me iría con Roberto Arzú. Con Roberto Arzú me iría por ahí, por ese lado. No le creamos todo lo que dice. Tiene sentido muchas de las cosas que dice, pero creo que debemos ser un poquito más precavidos y entender qué intereses hay por ahí detrás. Gracias, soy Flaco. Saludos, saludos. Y con esto de la organización Pro Justicia, no sé, creo que va por ahí también. Va por ahí el mismo asunto. Projusticia tiene fama de solicitar dinero, de ser estafadores. Incluso si ustedes se buscan ahí, se ponen a buscar en Facebook Projusticia, aparecen un montón de noticias de cómo se dedicaron a estafar, prometieron algo, no lo cumplieron, solicitaron dinero. Y entonces hay que tener cuidado. ¿Quiénes son estos movimientos que hoy están defendiendo la democracia? Porque no es así nomás, ¿no, Quetzal? De lo que queríamos hoy como hablar, también parte del programa número 11 de la chamba, es entonces, a partir de esto, cómo identificar dónde, cómo, cuándo, con quiénes organizarnos, ¿verdad? Porque al final este tema nos lleva a que están sucediendo muchas cosas en el país y entonces, ¿qué toca hacer? ¿No? ¿Qué toca hacer? Toca salir a las calles, toca, no sé, bocinar, toca llevar el sticker en el carro, no sé cómo. Toca cantar, como dice Incómodo, toca cantar el himno nacional en la plaza. ¿Qué toca? ¿Qué toca? Justamente eso. Sacar el sartén, o sea, como, no, ¿qué toca ahorita, no? Ante estas cosas, me parece como súper Gracias, importante. soy Flaco. Oh my God, hoy están así como, pero te están echando flores, literalmente. Gracias, soy Flaco. Y sí, creo que, y por ahí vamos a estar eh, tratando ahí, hay varios comentarios, varias dudas, pero con lo que mencionabas, y solo para responder así rapidito a Soy Flaco, ¿es cierto que Semilla solamente tendrá presidente pero no diputados? No, no es cierto, no es cierto. Legalmente, los diputados pueden tomar posesión, es decir, el 14 de enero del 2024 los diputados deben, mejor dicho, tomar posesión. No es cierto que solo vaya a tener presidente Semilla, eso no es cierto.
Obviamente, ahorita están en una situación en la que se suspende temporalmente al partido Semilla y eso genera que se les desconozca como bancada y que sean reconocidos solamente como diputados independientes. Pero el día de mañana, ya hoy se hizo una conferencia de Semilla donde van a interponer ahí varios amparos, van a hacer varias acciones legales para evitar eso, ¿verdad? Porque a todas luces es contra la ley, presenta diferentes ilegalidades, según lo que los mismos diputados electos de Semilla mencionan, y entonces eso es en lo que se tiene que trabajar. Y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de defender que se respete, ¿no? La elección y las votaciones que se dieron. Así que dice que está circulando esta noticia en Estados Unidos y se están organizando manifestaciones. Y ahí es a donde vamos. Y creo que por ahí es a donde queremos ir. Y justamente lo mencionaba Quetzalí, ¿cómo nos organizamos? Ok, voy yo y me voy a parar frente al MP nada más, voy yo y me voy a parar frente al Congreso, porque ahora el ataque contra el partido, contra el partido Semilla específicamente, no solo es desde el MP, sino que ahora resulta también que desde el Congreso se toman acciones en contra del partido. Y Quetzal, preguntabas por ahí, ¿cómo podemos organizarnos? ¿Qué toca hacer hoy? Yo creo que hay organizaciones y que históricamente han representado una oposición, ¿no? A la corrupción. Y creo yo que en primer lugar es necesario que volteemos a ver esas organizaciones que históricamente han sido una posición ante el pacto de corruptos, han sido una oposición ante la corrupción, han buscado la justicia, y creo que por ahí podemos irnos, por ahí podemos empezar. Entender que hay organizaciones que se han dedicado a esto por años, y que podemos de una manera o de otra unirnos a estas organizaciones. Por eso mencionaba justamente lo de Arzú. Roberto Arzú históricamente no es una persona que se presente como oposición al poder o a las familias o grupos de poder en Guatemala, pero sí hay ciertas organizaciones, ¿no? ¿Quetzalí? Sí, así es. Hay algunas organizaciones que ya han ido trabajando, colectivas también de mujeres que han ido sonando. Hay movimientos que, no esto, lo que hablábamos, que históricamente se han estado presentes, digamos, a nivel estudiantil, o sea, a nivel la organización estudiantil universitaria siempre ha estado. Tuvo una época muy oscura, ¿no? De cooptación también, pero se fue organizando. Creo que ahorita están sufriendo un tema también de mucho cansancio por lo mismo que sucedió en la USAC, pero están ahí, están presentes. Entonces, por ejemplo, como estudiantes, saber que si eres estudiante universitario puedes organizarte, están las asociaciones estudiantiles, preguntar cómo están, en qué sintonía van, si tienen acciones o no. Yo, cuando estaba en la USAC, recuerdo que las asociaciones estudiantiles de cada escuela y facultad pues tenían su Facebook, su Instagram, tenían sus redes sociales y ahí siempre mantenían como comunicando qué acciones iban a hacer. Yo creo que eso es importante, ¿no? Como volver como a encontrar. Es cierto, algunas facultades, algunas escuelas no están de lo mejor organizadas, hay algunas facultades que están cooptadas, hay algunas escuelas que también lo están, eso no es no es un secreto, sino que se sabe, pero identificar cuáles son las asociaciones estudiantiles que sí siempre han estado organizadas. Por ejemplo, me parece que Farmacia ha sido una asociación estudiantil que siempre ha estado muy activa, que se organiza. También, por ejemplo, en la Asociación de Historia, de Ciencia Política. Entonces, creo que hay varias asociaciones estudiantiles en la universidad pública, digamos en este caso, que ahí han estado y que siempre se mantienen activos y activas y que vale la pena en ver qué están haciendo. Pero también están ahora, Si ustedes están, perdón, si ustedes están en la Universidad de San Carlos, ahí hay justamente la asociación de estudiantes de cada facultad, y ustedes como estudiantes tienen derecho a ir y decirles a la asociación de estudiantes, ok, ¿qué vamos a hacer ahora?
Este es un momento en el que todos tenemos que organizarnos y estar dispuestos a actuar, no solo como individuos, sino también como colectivos, colectivas, decía Quetzalí, como organizaciones, como asociaciones, porque eso va a llevar más poder. Entonces, si ustedes, Quetzalí ya nos dijo, si ustedes están en la Universidad de San Carlos de Guatemala, vayan con la Asociación de Estudiantes de su facultad y pregunten, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestro aporte para esta lucha contra los ataques que la democracia en nuestro país está sufriendo? Perdón, Quetzal, solo quería hacer esa invitación ahí. Estuvo bien. Yo lo que iba a mencionar también es que están como las universidades privadas, algunas también tienen sus propios espacios de organización estudiantil. La Landívar, por ejemplo, creo que ahí está Landivarianos, con Landivarianos, cabal, ahí síganlos, síganlas, ahí pueden, si usted es una universitaria, universitario Landivarianos, sepa que hay un lugar, un espacio para poder organizarse. También en la del Valle, creo que hay también algunos grupos de estudiantes, sobre todo como en las áreas de las ciencias sociales, o sea, ahí hay, o sea, donde uno está, ahí hay espacios de organización. exacto, perfecto. Y creo yo que justamente por ahí es donde debemos seguir. Debemos ir. Nuestro aporte como individuos, como ciudadanos y ciudadanas es importantísimo, pero cuando ese aporte individual se vuelve un aporte colectivo, se multiplica la presión que en este caso tenemos que hacer. Ya no hay otra manera, ya no podemos seguir y creo yo que uno de los, probablemente, una de las lecciones que hemos aprendido de los últimos años en todo este ambiente político guatemalteco es que las manifestaciones, la organización colectiva, la presión ciudadana sí tiene efectos y que creo que por ahí debemos ir. Sí, no podemos seguir esperando y seguir diciendo, no, que a la gran, ¿qué está pasando con el Congreso? Otra vez el MP, esto y lo otro. Debemos organizarnos y debe ser ahora. No podemos seguir esperando, debe ser ya. Así que si ustedes están en la San Carlos, ya saben, van con su asociación de estudiantes. Si ustedes están, son parte de la Landívar, universitarios, universitarios, ahí están los landivarianos, que esperamos también que se tomen estas acciones ya para defender la democracia. Y si ustedes están en cualquier otra universidad, de hecho, ustedes mismos pueden ser los promotores, si no hay ya una organización o un colectivo, para la organización de sus compañeros y compañeras para empezar estas movilizaciones que creo que son sumamente importantes. Yo, Creo, sí, iba a dar como dale, dale. un tip, digamos, que creo que nos ha ayudado a muchas y muchas personas cuando a veces es la primerita vez que no sabemos qué hacer, pero tenemos ganas de salir a las calles. Es primero identificar qué convocatoria va a haber, ¿no? Que uno sienta confiable y que diga como, así, lo está convocando un colectivo o una colectiva, o son varios colectivos y colectivas que están convocando. Eso es como muy importante. No, es por ejemplo landivarianos, por ejemplo, que ya hemos visto que a veces convocan a manifestaciones, como identificar esas organizaciones. Y luego la otra cosa es preguntar, ¿no? Como en el chat familiar o en el chat de los amigos o amigas, como de, ya, eso está pasando, ¿alguien se va a animar a ir? ¿No? Entonces, ahí creo que comienzan como estas pequeñas redes y comienzan como estas pequeñas organizaciones de cómo nos podemos unir entre uno, dos, tres. Uno, para no sentirnos solos y solas en el mero trajeteo, pero también para que seamos más, ¿no? Y que se note justamente que somos muchas personas las que estamos preocupados y preocupadas por lo que está pasando en el país, pero que también tenemos toda la energía y toda la fuerza para defenderla, ¿no? Entonces, como por ahí siento yo que es muy importante identificar qué cuánta se quiere ir. A mí me parecía muy interesante que justamente me tocaban un par de ocasiones es que salía de la universidad y luego como que metía en la mochila como las cosas que no iba a utilizar y me sacaba la pañoleta para luego ya me toca, yo me pongo en mood manifestante, digo. Llevaban tu vinagre y todas las cosas que había que llevar, ¿verdad?
Excelente. No, y creo que es otra vez, para los que nos están viendo, es importantísimo la organización en este momento y debemos tomar acciones. Si es que todavía no las hemos tomado, este es el momento. No podemos seguir esperando y la presión ciudadana, es importantísima. No solo para que el pacto de corruptos se dé cuenta que estamos enterados ahí de lo que está sucediendo, que estemos enterados de cuáles son las cosas o las ilegalidades que se están cometiendo, sino que también nosotros debemos, creo yo, en este punto, darnos cuenta que hay un paso más para dar. Hay más cosas por hacer. Que mostrar nuestra inconformidad, por ejemplo, en redes sociales, que es súper importante, pero que también podemos ir más allá. Voy a leer algunos comentarios por ahí, nada más que nos van enviando. Dice Fire Chillsat, la historia rima, otro Arévalo tomará el poder en medio de la caída de un régimen. Y qué poético, gracias por ese comentario, porque es emocionante, ¿no? Y es casi que histórico ahí el asunto de, hay un régimen, el último, el Juan José Arévalo, el papá de Bernardo Arévalo, llega al poder después del este tiempo, este régimen de Jorge Ubico, y hoy estamos viviendo, obviamente, con matices totalmente distintos, pero un régimen, si pudiéramos llamarle así, que está violentando también derechos y libertades de cada ciudadano y ciudadana, y qué emocionante saber que de alguna manera somos parte de esta historia que se está viviendo también en nuestro país y que tenemos un papel fundamental para jugar en esta historia. Alguien por ahí también comentó, justo mi mami siempre dice que hay que cargar vinagre y pañuelo por si se cruza una manifestación. Tu mami sí sabe. Eso. Saludos ahí. Gracias ahí por las rosas. Ah, Te aman tengo que mucho. decirlo, mi esposa me está mandando rosas. Muchas gracias. Pero Luego te puedes cantar la canción de Son 12 rosas que hoy sí nacieron llevamos bastantes rosas, fíjate, hoy sí, de esa. gracias, gracias, Eres gracias. Sigan a la bondadosa. chamba. Aquí Quetzalí está transmitiendo el live desde la cuenta oficial de la Chamba GT. Así que vayan a seguirnos ahí en la Chamba GT. Somos 4 creadores de contenido: Ana, historiadora, siempre incómodo, Quetzalí y Galindo, su servidor, que estamos haciendo estos programas de lunes a jueves de 8:30 de la noche a 10 de la noche, en el que buscamos informarnos. Y hoy estamos hablando justamente de cómo podemos organizarnos. Viendo todas las cosas que han sucedido en el país durante estos últimos días, ¿cuál es nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Ya platicamos, debemos organizarnos, debemos tener en cuenta quiénes son los colectivos, organizaciones, asociaciones que están llamando a las manifestaciones o las personas individuales, identificarlos bien, eh, ir y apoyar a estos movimientos que históricamente han representado una oposición al pacto de corruptos. Quetzalí, hablando de esto, de identificar quienes históricamente han representado una oposición al pacto de corruptos, a la corrupción en nuestro país. Hoy han surgido muchos net centers, ¿no? Muchos net centers ahí que dicen defender la democracia, que dicen defender el Estado de Derecho, que dicen defender la República, que dicen defender el país, pero muchos de estos net centers manejan un discurso muy parecido, ¿no? Manejan un discurso casi idéntico. ¿Cómo crees que podemos contarles aquí a las personas que nos están viendo cómo identificar quiénes realmente son parte de un movimiento que ha sido una oposición históricamente y quiénes no son más que un net center? ¿Crees que hay algunas cosas que podemos notar en común en los net centers? Creo que sí, hay bastantes, ¿no? Sobre todo, y aquí también, aquí nuestra chambeadores y chambeadoras, que seguramente también saben a lo mejor ahí identificar algunas características de un etcétera, también díganoslas por si se nos va alguna, ¿verdad?
pero creo que es muy común esto de que definitivamente, en primer lugar, te vas a dar Lo cuenta. logré. No había logrado hacerlo. Qué risa. ¡Ya se Pero pudo! ya se ¡Uhú! pudo. Ahí Lo estamos. pri- Primero es que, hablando de los net centers, luego la emoción, es que son cuentas que te das cuenta que no tienen mucho tiempo de haberse creado, ¿verdad? No, creo que son como, están como Primer muy lugar, recientes. En primer lugar, recuérdenlo, cuentas que no tengan mucho tiempo de haberse creado. Si hay una cuenta que ustedes ven en TikTok, Twitter, que tiene poco tiempo de haberse creado, pónganle atención a eso. Ok, ¿qué más? la número dos es que es evidente que no tienen seguidores. O sea, te das Sí, cuenta que no tienen, ni siguen ni tienen seguidores. Y que cuando te metes a los perfiles de estas personas, te das cuenta que también las opiniones que omiten, ¿no? Son muy conflictivas, o sea, son extrañas, ¿no? Como que se ponen ahí a decir comentarios bien erróneos. No puedo parafrasear alguno porque no sé qué pasaría. Pero porque sí te siento que hay bloqueamos aquí, Quetzalí. no me bloquees, por favor. Pero Ok, sí como nada te das más cuenta. repasando. En primer lugar, si ustedes ven cuentas que no tienen eh, mucho tiempo de haberse creado, cuidado con esas cuentas. Es tiempo de organizarnos, estamos hablando de cómo organizarnos y hay varias cuentas que van a surgir y varias personas individuales, organizaciones que van a convocar manifestaciones seguramente, que ya lo están haciendo, pero si esa cuenta no tiene muchos seguidores, cuidado, perdón, no tiene mucho tiempo de haberse sido creado, cuidado con esa cuenta. Quetzalí también nos mencionaba si esa cuenta no tiene seguidores y no, bueno, seguir a muchas personas es fácil, pero si no tiene muchos seguidores, póngale ojo también ahí a esa cuenta. Probablemente sea un net center. Y yo no sé si a ti te ha pasado, antes de que sigas ahí contándonos cómo más podemos identificar estos net centers, pero a mí me pasó una vez aquí en TikTok, había una cuenta que estaba ahí, va de comentar los videos y comentarlos y comentarlos y va de comentarlos y de repente bueno, eran dos cuentas las que estaban y de repente me di cuenta que una cuenta seguía a esta otra y esta seguía a esta otra, o sea, se seguían entre ellas. Se seguían entre ellas eh, pues eh, obviamente eso evidenciaba mucho que parecía un trabajo ahí en conjunto, un trabajo planeado, ¿no? Por ahí nos menciona Javier Calva, yo no tengo seguidores, pero no soy net center. Y Gracias. obviamente, Vamos a notar. y obviamente creo que estamos hablando, obviamente hay un montón de personas, que no necesariamente tienen una cantidad inmensa de seguidores, pero cuando hay cuentas, y no estamos hablando solo de TikTok, sino también de Twitter, creo yo, y otras redes sociales también, Facebook, cuando hay Instagram. cuentas que emiten opiniones políticas, creyendo que tienen la autoridad para hacerlo y que además convocan a una manifestación o dicen vayamos a hacer esto y lo otro en defensa del país, creo que es de ponerle especial atención y por eso justamente hace un rato mencionábamos, ya hay organizaciones, ya hay colectivos, ya hay organizaciones que se dedican a esto y que podemos unirnos a esta lucha de colectivos que históricamente han estado ahí presentes, representando esa oposición contra el poder en turno. Entonces, creo que por ahí podemos ir. Califico como Net Center, pero no lo soy, dice Fire Chill Sat. Qué bueno que estás por aquí. No, lo otro es que también siento que tienen un discurso muy patriótico. O sea, hay una diferencia como entre esta parte de defender la democracia o de Nacionalista. luchar. Sí, esto nacionalista que rompe como muy a esto como muy al extremo, ¿no? Pero que al final hablan desde este punto de defender el país o defender Guate,
a partir de discursos muy violentos, ¿no? Y a partir también de señalar que lo otro está mal o señalar que es mentira lo que están diciendo los medios de comunicación. Casi siempre creo que estos net centers están como intentando de decir como esto es mentira, no lo crean, como intentar ser justamente como esta voz disruptiva en los medios, sobre todo de comunicación, siento que los he visto, o cuando algunas cuentas que se dedican también como a informar, pues están ahí como diciendo esto no es así, estás hablando mentiras, como estas cosas sin sus fundamentos también, porque comienzan a solo tirar como este tipo de comentarios, pero que no tienen como fundamentos sólidos para defender lo que están diciendo. Excelente, y creo que esa es otra forma ahí que podemos identificarlos. Net centers, si ustedes quieren identificar algún net center, seguramente en la cuenta del net center encontrarán algo así, frases así como muy nacionalistas, muy patriotas, ¿cómo se dice? ¿Patriotas? Sí, ¿verdad? Así. Como, y la banderita del Quetzal, ¿no? Como foto de perfil. O la bandera de Sí, no Guatemala, van a tener su foto como persona, o sea, no, nunca, nunca, va a ser una foto de Guatemala. y creo que ese es también otro asunto para tomarlo en cuenta, justamente. Porque de alguna manera hay símbolos que se utilizan para identificarte. Y estos símbolos que como país hemos utilizado y se han utilizado con una intencionalidad específica. Es decir, este asunto de rendirle respetos a la bandera, de cantar el himno nacional, algo tan común en manifestaciones pasadas, representan símbolos que en nuestra mentalidad o que en el imaginario de la ciudadanía representan mucho. Es decir, cuando vemos y pensamos en una bandera de Guatemala y pensamos, estoy luchando por la democracia de Guatemala y lo vemos ahí, me hace sentir a mí, creo yo, como el héroe, ¿no? El héroe que está defendiendo este país, el héroe que está defendiendo, y sin mí esto no podría suceder. Y creo que por ahí se manejan esos símbolos de esta manera para decirnos, miren, estamos peleando por este país. Así que creo que eso es también necesario tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Sabes cómo lo pensaba también ahorita? Lo pienso mucho como el uso de la manipulación justamente de los símbolos, como con la fe, ¿no? Como esto que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero eso, apelan como a identidades que saben que pueden convocar a otras personas y lo que hacen es pues tergiversarlo, ¿no? Usarlo a su conveniencia, a su favor. Y creo que hay que tener mucho ojo y mucho criterio ahí para poder identificarlos y creo que al final siempre es importante como verificar, ¿no? Como de, ¿esto me parece una cuenta falsa o realmente creo que es una cuenta que me va a aportar, que de verdad genuinamente convoca a la organización, ¿no? Como estas cosas siento que son como muy importantes y que también pues puede ser como complejo de hacerlo a primera vista, pero luego uno se vuelve un, un analista de net centers, ¿no? Pero creo que en estos momentos es necesario, es importante hacerlo. Y ese es el trabajo que tenemos también nosotros como ciudadanía. Saludos desde mi Perú, queridos hermanos latinos, dice. Saludos, Oscar. Qué alegre que desde Perú ahí nos estén observando. A veces cuesta distinguir, dice, alimentémonos sano. Hay gente que simplemente está mal de la cabeza. Y También eso es es, cierto. sí, sí, creo que también hay de todo, y podemos encontrarnos cualquier tipo de persona, eh, pero creo yo que es necesario que hablemos de esto para que sepamos en este momento en el que nos vamos a organizar, en el que estamos ya organizados, ya hay muchas personas, muchos movimientos, organizaciones ya tomando acciones para defender la democracia y que nuestro objetivo es justamente motivar a que más personas participen de estas acciones para defender la voluntad del pueblo, como se dice popularmente. Creo que es importante que tomemos en cuenta a dónde nos vamos a unir, quién está convocando la manifestación, quién está convocando a que defendamos la democracia. Todas estas cositas creo que son importantes mencionarlas para que no
nos vayamos nada más con la finta, como dicen por ahí, y nos digamos, sí, estamos defendiendo la democracia, pero en realidad estamos apoyando intereses de personas individuales o de otras organizaciones. Hay una historia que a mí me parece súper eh, eh, importante para entender cómo funciona esto. Yo no sé si te enteraste, supiste este asunto del no te toca o el no le toca. Esta campaña, ¿de dónde surge? Y Y es en que, el meeting de Valdizón, ¿no? O ajá, no sé ajá, si... sí, justamente, Cuéntame. pues surge para decir, que no le toca a Valdizón, ¿no? Por ahí va el asunto, pero ese no le toca termina beneficiando, a un presidente que termina siendo parte de la misma corrupción. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar simplemente, qué bonito, si hoy él no le toca, ¿no? Y sí, pues al final de cuentas, qué alegre que no quedó Valdizón. Ya con eso ganamos. Pero si no entendemos en realidad los intereses que están detrás de esos movimientos, los intereses que están detrás de esos eslogans tan famosos y bonitos, y somos parte nada más ese día que yo me enteré que habían organizaciones que habían utilizado justamente este no le toca, que habían financiado campañas del no le toca para apoyar al presidente Jimmy Morales, para mí fue como, me sentí usado. Yo usé el no le toca muchas veces. Pero, dale. Sí, no, y yo creo que también hace unas 2 semanas en un medio latinoamericano salió una investigación, bueno, ellos lo que estaban haciendo era difundiendo una investigación que hicieron varios colombianos eh, que justamente se dedican como a investigar esto de qué pasa con estas campañas, ¿no? Que se están haciendo y resulta que hay empresas, de verdad, empresas para montar este tipo de movimientos. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque vamos a ver mensajes que nos puedan parecer chileros, que nos puedan parecer como de esto me representa, pero hacia dónde nos quieren llevar, ¿no? Ahí creo que hay que tener mucho ojo con eso, como por ejemplo este no le toca, justamente me sentí utilizado, ¿no? Me parece que es solo una muestra de muchas de las campañas que en general se han llevado a cabo en los últimos años y que ahora más que nunca, ¿verdad? O sea, hay empresas, hay consultores expertos que se ponen así, como de cómo llevar este tipo de movimientos y cómo llevar a partir de estos movimientos a personas en puestos de presidencia o en puestos de poder, ¿no? Estatales. Entonces, para mí hay que ponerle mucho ojo a ese tipo de cosas y justamente cómo discernir esta información. Eh, Les decimos que aquí la chamba es un lugar 100% seguro. Quiero decirles, quiero contarles. Pero digamos, pero también así como nosotros, habrán muchas otras personas haciendo contenido, pero con otro interés, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado. Ahí cabalmente, Alimentémonos Sano dice que los medios de Ángel González fueron decisivos para esto. Con esto específicamente, ¿qué? A ver. Creo que está mencionando justamente de que por eso quedó Jimmy, de justamente esa campaña y cómo Albavisión, la victoria de Jimmy, sí, justamente. Híjola, siento que ese tema es bien complejo. Creo que veníamos como de un momento como muy caótico, muy cansados también, ¿no? De la política. Se estaba destapando un caso de corrupción muy grande y creo que en esa situación de no saber cuál era la mejor opción, pues nos fuimos como por esa opción que sentíamos que era al final como, bueno, era la menos peor, literalmente estaban como muchas personas. Aunque yo no he revisado estadísticas de cómo fue la distribución del voto, o sea, cómo votó cada departamento, por ejemplo. Por ejemplo, para decir esto de que si el voto analfabeta fue el que lo llevó a él como a la presidencia, yo esto lo podría en dudas porque habría que revisar justamente cómo es que la población votó. Y lo otro es que si te diste cuenta en las últimas encuestas también, o sea, realmente, digamos, a nivel de analfabetismo y alfabetismo, la gente, o sea, no había como
O sea, la mayoría de gente que presentaba en las encuestas es que las personas que estaban, por ejemplo, tenían escolaridad de primaria, estaban cuestionando fuertemente los poderes actuales, ¿no? Como el pacto de corruptos y todo. Entonces siento que son ideas que hay que ir desmontando también, como de pensar que las personas analfabetas no tienen como este criterio de el poder razonar o poder decidir correctamente. Sí, justamente creo que es analfabetismo político, refería, dice por ahí alimentémonos sano. Oh, gracias, gracias, gracias. Ok, por ahí vamos. Creo que ahí estamos de acuerdo. Y justamente yo creo que un tema ahí nos va llevando al otro y vamos a ir enlazándolos porque al final este asunto político en Guatemala, este, todo está relacionado, creo yo. Todo de esto que hemos ido hablando está relacionado de una manera u otra. Y el mismo hilo conductor, creo yo, de todas las cosas que hemos hablado por ahí es la corrupción. Pero el día de hoy, ya que llegamos a este tema de Jimmy Morales, y estuvimos por ahí hablando de cómo fue que quedó él, del no le toca a Valdizón, el día de hoy yo vi un video, no sé si lo viste, Quetzalí, pero es que el chisme a mí me persigue, no es que yo lo busque, es que el chisme me persigue. Y hay un video por ahí en donde sale, en donde, bueno, es un audio en realidad de Rodrigo Arenas y Rodrigo Polo, ¿sí? Dos personajes famosísimos en la esfera política guatemalteca, en donde justamente se habla de un conflicto entre ellos. Rodrigo Arenas en algún momento fue acusado de financiar ilícitamente la campaña de Jimmy Morales, y Rodrigo Polo es no sé ni cómo llamarlo, no sé ni cómo describirlo, pero es un personaje un personaje que se ha dedicado ahí ahorita está obviamente del lado de Consuelo Porras defendiendo las acciones del Ministerio Público y tirándole con todo a Semilla y al presidente y los diputados electos, y presidente, vicepresidenta y diputados electos. Pero surge un audio de ellos dos en donde aparentemente están peleándose porque Rodrigo Polo está tirándole a Rodrigo Arenas y están en discusión. Y yo pensaba, más allá del chisme y del morbo que maneja todo este asunto de escuchar la llamada y cómo se maltratan ahí uno y otro y lo que se dicen y todo, creo yo que ejemplifica muy bien algunas cosas de las personas que están en el ejercicio del poder en Guatemala, que ejercen el poder en Guatemala. Y creo yo que existe también esa división ahí y esa lucha de poderes aún dentro de los mismos, de las mismas personas que están en el poder en Guatemala. Y es importante saberlo otra vez, regreso al mismo tema, para darnos cuenta que quienes están en contra de las acciones del Ministerio Público no necesariamente están a favor del pueblo. Es decir, hay intereses, cada persona que va a emitir una opinión, cada persona que va a convocar una manifestación, debemos tomar en cuenta cuáles son los intereses que están detrás de estas personas. Porque nos podemos dar cuenta que aún dentro del mismo grupo de poder, del mismo grupo cerrado y pequeño de quienes están en el poder, hay divisiones y unos van a decir, hoy me toca apoyar al Ministerio Público porque no me conviene que este otro haga lo que está haciendo, ¿verdad? O van a decir, hoy me toca juntarme un poquito más con el presidente electo porque obviamente es el presidente electo, entonces lo voy a apoyar para obtener probablemente, esperaría yo, según su imaginación, ¿no? Algún favor más adelante. Entonces, creo yo que por eso es sumamente importante entender cuáles son los intereses detrás de esto. ¿No? Pero quisiera saber qué buscas para que tu algoritmo esté tan mal. Eso no pasa. ¿Qué pasa ¿Por en qué me esa aparecen Rodrigo búsqueda? Arenas y Rodrigo Polo? ¿Qué está pasando? No, 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 no estoy soportando eso.
Tenía una amiga hoy y yo intento que mi algoritmo esté blindado para que ese tipo de cosas no me aparezcan. Pero a veces Muy es buen bueno punto. estar al tanto de la farándula, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? Muy buen punto. No, iba también como, quería como tocar este tema y que profundizáramos, Galindo, que a partir de esto, ¿no? De, bueno, identificar net centers, identificar espacios donde podamos organizarnos seguros y seguras, ¿no? Y saber que ahí es el espacio correcto y que no estamos al final acompañando intereses específicos. También yo te quisiera preguntar, o que nos preguntáramos y que nos preguntáramos en general y aquí entre todos y todas, es de qué otras formas podemos organizarnos más allá de pues salir a la calle, ¿no? Porque creo que no es la única forma que existe y que al final también, a ver, o sea, no todas y todos podemos tener la posibilidad de salir a la calle, mostrar nuestro descontento. Y otra cosa que sí me parece que lo hablemos, porque muchas de las manifestaciones a veces suelen ser aquí en la ciudad capital, en la ciudad de Guatemala, pero hay muchas personas que también están en otros lugares, en los otros departamentos, que les gustaría como manifestarse, pero en su espacio no se está dando mucho y entonces se quedan con, como que pareciera que se quedan con esas ganas de salir a la calle, ¿no? Porque no están cerca de la ciudad. Entonces, ¿qué otras cosas crees tú que se te ocurre como que podamos hacer para organizarnos y sumarnos a toda esta defensa de la democracia, defensa del país, que no se nos caiga más de lo que ya está? Sí, no, creo que yo sí creo en la organización desde lo micro y cómo esta organización micro puede afectar a niveles macro, ¿no? O a nivel país en este caso. Yo siempre he sido, creo yo, promotor de que si ustedes viven en una comunidad en donde, no sé, de repente se llama a la comunidad para tomar decisiones específicas sobre su comunidad. De repente el COCODE llama para organizarnos, juntarnos y tomar decisiones que van a beneficiar o perjudicar a la comunidad. Creo que desde ahí es de donde se tiene que empezar a hacer el trabajo. Eh, 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 si ustedes viven, yo entiendo que hay muchos lugares ahora en la ciudad capital, y estoy hablando y no solo en la ciudad capital, pero en varios lugares alrededor del país, pero estoy hablando justamente de lo que mencionabas, de lugares urbanos en donde existen muchas asociaciones de vecinos como tal. Estas asociaciones de vecinos creo que son el primer paso y un primer paso sumamente importante para, si hay una asociación de vecinos en el lugar donde vivís, dale, tienes que meterte ahí, estar ahí pendiente, porque esa organización micro, tienes una autoridad delegada al final de cuentas por los vecinos del lugar, por la comunidad, ¿no? Y desde ahí se pueden empezar a realizar cosas para el beneficio no solo de tu comunidad, sino también para salir y afectar hacia afuera, ¿no? Entonces creo yo que yo personalmente sí creo en, si vivís en un lugar donde hay asociación de vecinos y se convocan a reuniones, hay que ir. Si vivís en un lugar en donde el COCODE llama a la comunidad, en donde, por ejemplo, en una comunidad rural ya hay una alcaldía auxiliar está, no sé, en las escuelas hay consejo de padres, por ejemplo, que llaman a reuniones para el beneficio de la escuela. Esos son los lugares que hay que aprovechar porque esas son las organizaciones, como decíamos al principio, que ya tienen cierta influencia. ¿Sí? El consejo de padres de una escuela, por ejemplo, ya tiene cierta influencia sobre las demás familias de los niños que van a estudiar a esa escuela. Entonces, esos espacios, creo yo, son los que hay que tomar. Saludos, saludos a nuestra tercera participante del live. Y creo yo que esos espacios pequeños, desde ahí tenemos que organizarnos. Y aquí me atrevería yo a mencionar incluso iglesias, organizaciones religiosas,
desde esos espacios en donde hay oportunidad de influencia, no sé si esa es la palabra correcta, pero hay oportunidad para influir de una manera o de otra. Obviamente no estoy diciendo con esto porque hay ciertas organizaciones religiosas que son muy cuidadosas con este asunto político, ¿no? Y meternos ahí, pero sí creo yo que tenemos que aprovechar cada uno de esos espacios, por pequeños que sean, para influir de una manera o de otra. Entonces yo pensaría que desde lo micro podemos afectar lo macro. Sí, yo cabal quería como allí resaltar el tema de, sobre todo creo que de la Iglesia Católica en su momento. Por ejemplo, mi mamá cuenta mucho cómo la Iglesia Católica, porque ella fue catequista, ese espacio le ayudó muchísimo como para organizarse y enterarse de lo que realmente estaba pasando pues en ese momento en el país, ¿no? Y de cómo podían haber otras formas de organizarse con otras personas, de academia, por ejemplo. Entonces me parece como una situación como muy interesante, ¿no? Cómo estos espacios pequeños pueden permitirnos ayudar a conectar otros movimientos, otras defensas. Y yo sí quiero recordar aquí que si bien ahorita estamos en un momento como de muchísimas ganas de salir, de organizarnos, que no se nos apaguen esas ganas, que no se nos apague ese impulso, que estas ganas que tenemos justamente ahorita sean como el arranque eh, para llegar a ser cada día más personas que estamos realmente interesadas en que se fiscalicen los procesos, en que vamos a resguardar como el proceso ahorita, por ejemplo, electoral, y que después de eso inclusive vamos a seguir organizados y organizadas porque para que un país funcione, no solo vamos a tener que salir y defender nuestros derechos eh, ahorita, ¿no? ¿no? Es algo que se hace constantemente, se hace todo el tiempo. Y que por eso hay movimientos que existen históricamente, porque saben esta necesidad de estar siempre preparados y preparadas y de cómo cada vez podemos ser más personas contribuyendo por ser un país más digno, por ser un país más habitable, ¿no? Entonces ahí me parece Sí, como recordarlo es importante. y creo yo también que se nos olvidaba mencionar por ahí, estamos hablando de cómo organizarnos, no podemos ir a las calles a manifestar porque te toca ir a trabajar, no podés estar en todas las manifestaciones que se convocan porque vivís lejos de la capital, por ejemplo, y las manifestaciones mayoritariamente se convocan en frente del Ministerio Público, en frente del Congreso, esto y lo otro. Desde los lugares, desde los espacios de influencia en donde estás, creo que se pueden hacer muchas cosas. Y esa influencia micro afectará a lo macro. Creo que también es necesario mencionar cosas como movimientos estudiantiles, por ejemplo. Si estás estudiando, estás en bachillerato, hay movimientos estudiantiles que históricamente han logrado grandes victorias y han dado varias luchas, y desde ahí también se puede influir y defender esta democracia. Por ejemplo, si hay jóvenes señoritas, adolescentes que están en básicos, en bachillerato y que no saben cómo organizarse, sus papás no les dan permiso de ir a una manifestación, por ejemplo, desde el mismo, y yo menciono esto porque conozco a varios que están ahí pendientes y dicen, bueno, no, yo hasta que tenga 18 años me voy a meter a hablar de todas estas cosas, ¿no? Pero creo que históricamente hay varios movimientos estudiantiles que han hecho estas luchas, que han participado de estas luchas y que al final de cuentas han logrado grandes cosas por ese interés de construir, como decías, un país más digno para todos y todas. En los trabajos también creo que es otro espacio en donde podemos utilizarlos
estás en tu hora de almuerzo, qué tal iniciar una plática acerca de lo que está sucediendo en el país e influir desde ahí para la defensa de la democracia. En algunos lugares todavía hay, aunque históricamente han perdido credibilidad, tristemente muchos sindicatos, creo que todavía hay sindicatos que tienen credibilidad, en los cuales se puede confiar y que también desde ahí se puede defender la democracia, ¿verdad? Sí, yo Saludos, Alex. iba a mencionar que, bueno, primero recordarle o bueno, contarle a la gente que tal vez hoy por primera vez nos están viendo, es que somos cuatro creadores de contenido que nos hemos unido en el espacio que se llama La Chamba, que es este usuario en el que estoy hoy yo. Ahí estamos Ana Historiadora, Siempre Incómodo, yo, su servidora Quetzalí y Galindo. Estamos de lunes a jueves haciendo estos lives, hablando de lo que está sucediendo en el país, pero también qué otras cosas podemos hacer más allá. Estamos tratando de desinformar lo que se está generando en el espacio. Y pues nada, esperamos que nos puedan seguir en estos días. Si no han seguido La Chamba, síganla. Estamos en todas las redes sociales. También en YouTube están nuestros programas, porque si se han perdido, si no sabían de esto, pueden ver los 11 programas que hasta ahora llevamos. Están subidos por ahí. Y esperamos que les guste, que sea su espacio de la noche para poder informarse, para poder pasarla bien, para poder reflexionar. Y con esto iba a contar que me parece una tristeza, por ejemplo, que hay un movimiento estudiantil que siento yo que ha perdido, que fue muriendo a partir de un cambio que hizo el Ministerio de Educación, que es el movimiento normalista, ¿no? Este movimiento que se generaba desde cuando estabas entrando en bachillerato o magisterio, ¿no? Eso me parece como súper como fuerte, que a partir de, antes eran como 3 4 años, ¿no? Que estabas literalmente en un espacio, sobre todo pública, ¿no? Y que ahí surgían como muchas cosas también previas a la universidad, ¿no? Luego organizarte en este espacio estudiantil como superior, digamos, universitario, y que justamente con este cambio de que ya no iba a haber magisterio, sino que solo iban a quedarse bachillerato, para mí se acortó como el tiempo para poder estar con tus compañeros primero, ¿no? De poder generar realmente una confianza, porque también la organización surge de esta complicidad entre personas, complicidad de ideas, complicidad de fuerzas, complicidad de sueños, ¿no? Entonces, me parece que ahí cortaron como un momento bien importante para que muchas personas pudiesen organizarse desde ese espacio, ¿no? Desde lo más joven, ¿no? Porque al final ahí había un espacio muy potente para seguir impulsándonos. Porque, digamos, en Chile, justamente como el estallido de hace ya varios años, lo comenzaron justamente las y los estudiantes de bachiller, ¿no? Que estaban diciendo como de no vamos a pagar ni un solo centavo más por el transporte público, o sea, es demasiado, o sea, nuestros papás no pueden dárnoslo y nosotros no estamos de acuerdo con esto y vamos a protestar. Me parece que ese momento, ¿no? Donde también estamos hablando de las juventudes a veces como esto de los 18 para arriba, pero que también las personas adolescentes también son personas generadoras y agentes de cambio, ¿no? Y que para mí este cambio que hizo el Ministerio de Educación pues varió mucho y de alguna u otra forma mató la organización desde ese rato. Sí, completamente de acuerdo. Y estamos de acuerdo en que todos esos cambios otra vez tienen una intencionalidad detrás. No son cambios que se den así nada más, no son cambios que se den de la nada o que aparezcan simplemente por intereses nada más del bien común o del bien de la población o del bien de la comunidad estudiantil, sino que hay intereses políticos detrás de todos esos cambios también. Aprovechando como profesor de historia y ciencias sociales, hace unos años hace unos años también se mencionaba y hubo un asunto ahí con cuando el Ministerio de Educación decidió reducir
y juntar varias, digamos, materias ahí en una sola clase de ciencias sociales y formación ciudadana, este, y reducir los periodos. Y esto es sumamente importante, porque otra vez hay una intencionalidad detrás de todas estas acciones que busca que nuestros adolescentes, que las juventudes, ya no estén presentes en estos asuntos, ya no estén interesados por estos asuntos. Porque, reduzcámosle tiempo a los periodos de estudios sociales, ¿no? Reduzcámosle tiempo y contenido incluso a ciencias sociales, a la materia de ciencias sociales, porque al final de cuentas, ¿de qué nos sirve, no? Y ese es el discurso que a veces se maneja, pero otra vez, recordemos que hay una intencionalidad detrás, que es justamente evitar ese interés de la juventud por estos temas políticos y sociales, para que después, pues, acepten el sistema tal y como está. Y creo que eso es lo que tenemos que, por eso es importante que se hablen estos temas desde cualquier espacio en el que nos encontremos, sea escuela, instituto, trabajo, universidad, comunidad religiosa, familia. Es importantísimo que hablemos de estos temas. Y yo siempre recuerdo estas frases que dicen que de fútbol, religión y política no se habla, pero creo que está totalmente equivocada. No debe ser así. No, pero también creo que lo fuimos rompiendo este año con todo lo que pasó políticamente. Creo que logramos hablar en la mesa familiar sobre política. Hablábamos en la mesa familiar sobre decir y cuestionar como, este pastor lo que me está diciendo, ¿es verdad, es mentira? ¿O qué me está queriendo decir? ¿No? Como, creo que, Sí. y hay que seguir haciéndolo. Y, ay, caramba, te iba a decir algo que se me ha ido así. Ay, no, ya recordé. Iba a citar a nuestra queridísima Ana historiadora, nuestra chambeadora también, historiadora, valga la redundancia, que justamente ella menciona mucho como lo importante que es conocer la historia para entender por qué es lo que está sucediendo ahora, pero también al mismo tiempo cómo podemos no repetirla, ¿no? Y cómo subsanar esos huequitos, esos errores, esas cosas que no fueron funcionando, ¿no? Entonces, justo, la verdad es que no, nos están, o sea, desde la educación están quitando como muchas herramientas poderosas que pudiésemos tener y que ahí siento que hay un trabajo muy grande que deberían de hacer justamente las maestras y maestros de cómo generar este pensamiento crítico, ¿no? Que ya lo hemos ido hablando. Estaba viendo ahí que alimentémonos sano, dice la comunidad desalojada Cumax. Yo no tengo mucha información de eso, no sé si tú tienes Hace información. una semana, sí, es una comunidad en Huehuetenango que hace unas semanas sufrió ahí por miembros de la Policía Nacional y el Ejército el desalojo, pero mencionaba Alimentémonos Sano que la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos está organizando, entiendo yo, lo mencionó unos comentarios atrás, eh, recaudando víveres para llevarlos a estas comunidades. Nada más, entonces sí, sí te leímos por ahí, y sí lo queremos hacer saber ahí. Si ustedes también quieren participar de esto, creo que está abierto a todos y todas los que deseen, las que deseen. Entonces, ahí está. Gracias por mencionarlo, Alimentémonos Sano. Gracias, Alex Cáceres, nunca me lo voy a perder. Dice, gracias por acompañarnos de 8:30 a 10 de la noche. Y pronto vamos a estar desde la chamba. Faltan menos de 15 días aproximadamente para que empecemos a transmitir nuestros lives desde la chamba. Así que vayan a seguirnos por allá. Es frustrante, dice Kenny Monzón, parece que nada se puede hacer. Y sí, a veces nos sentimos así, justamente, Kenny. Todos y todas nos hemos sentido así en algún momento, creo yo. Quienes estamos comprometidos con esta defensa y soñamos con un mejor país, en algún momento nos hemos sentido así. Pero creo yo que justamente programa surge para informarnos y para animarnos, para acompañarnos unos a otros, y entonces poder de esta manera
lograr que sea un poco menos frustrante, que sea un poquito más fácil esta lucha que todavía tenemos por delante y que, como Quetzalí bien dijo, sigue. No se acaba aquí, no se acabó después de las elecciones, no se va a acabar el 14 de enero, sino que va a seguir más adelante. Hace un mes fue, menciona Alimentémonos Sano, hace un mes fue, ok, gracias por mencionarnos ahí. Creo yo que en su momento cabal se dijo, lo dijimos, lo mencionamos, y gracias a la comunidad de la Escuela de Historia que está haciendo estas también actividades para esta comunidad allá en Huehuetenango. Así que desde cada uno de los espacios que tenemos, creo yo, y regresamos a eso, hay chance de hacer varias cosas. Tenemos el chance de hacer un montón de cosas desde nuestros espacios y nada más me gustaría ahí agregar, con esto de lo de la escuela de historia, para mí es sumamente importante justamente esto que se hace, porque yo sí creo en cómo las condiciones materiales de existencia, y voy a volverme ahí un poquito técnico al hablar de esto, pero yo sí creo en cómo las condiciones materiales de existencia al final de cuentas afectan y determinan tus actos y tu esencia al final de cuentas. Entonces, creo yo que asuntos, cosas que se pueden hacer, estamos hablando de qué se puede hacer para defender la democracia, para esta lucha que tenemos como país, pues cosas como esta que se hacen desde la Escuela de Historia, y no es porque yo sea egresado de la Escuela de Historia, pero cosas que se hacen como estas creo que son sumamente valiosas, sumamente importantes, porque al final de cuentas llegan a suplir una necesidad que en el orden de necesidades son las necesidades más básicas y que sirven para desde ahí poder construir algo más. Y creo yo que valoro mucho y aprecio mucho esa iniciativa de parte de la Escuela de Historia. Creo que es muy buena. Quería agregar ahí justamente con esto que mencionabas anteriormente y que Kenny Monzón también sentía valga la redundancia, sentía este sentir. Ajá. Frustrante que es a veces todo y que creo que justo lo que decía, ¿no? La chamba surge justamente de cómo varias y varios de nosotros nos reconocemos primero como en este sueño colectivo, pero también en esta como a veces frustración y decir, bueno, hagámonos ganas, ¿no? Y un poco ahí creo que el reto es cómo vamos reconociendo a nuestro alrededor quienes se sienten así, igual que nosotros y nosotras, y entonces, ¿qué hacer con esa frustración? ¿Vamos a seguir frustrándonos o vamos a accionar y nos vamos a acompañar, nos vamos a acorpar y nos vamos a organizar, ¿no? O sea, creo que es la clave de este asunto es ¿qué vamos a hacer? O nos vamos a quedar aquí o vamos a atrever a seguir adelante, ¿no? Que justamente ese sentimiento no sea como algo que nos pueda detener, sino que al contrario nos pueda buscar, nos pueda ayudar a buscar en otras alternativas y otras soluciones, no solo a lo mejor salir a la calle no es lo que a muchos y muchas les llame la atención, por ejemplo, pero a lo mejor, no sé, yo recuerdo que en su momento, cuando vivía en un edificio, lo que hacían varias personas de ese edificio era que si estábamos como que poniendo una banderita en nuestras puertas, o sea, como que intuitivamente cada uno cuando iba poniendo esa banderita reconocía, es como, ay, aquí mi vecino está también conmigo, está pensando igual. Entonces era una forma de no sentirse solos y solas, ¿no? No me parece como esos símbolos de qué manera podemos encontrarnos. Me Ujú. eso es importante. En el caso de las mujeres, creo que cuando a veces una mira a otra compañera, por ejemplo, como el pañuelo morado, identificas totalmente que es una compañera que está a favor de los derechos de las mujeres, que va a estar ahí contigo. Entonces, estos símbolos también creo que son muy genuinos y que nos permiten identificarnos y decir, no estoy sola. Y eso, recordar que no estamos solas y solos en esa frustración, pero también en esa capacidad de soñar un país distinto, ¿no? Yeah. Y gracias por mencionarlo y me gusta cómo este programa hemos ido hilando los pensamientos uno tras otro y porque creo yo que esa es una de las cosas
que necesitamos justamente. Y esto es súper importante para mí, esta imaginación, esta capacidad de soñar, necesitamos recuperar. Necesitamos volver a hablar y poder hablar justamente de estas cosas. Y hoy lo pensaba justamente porque otra vez, nuevamente, desde diferentes sectores políticos, sociales, se habla de defender el Estado de Derecho, de defender la democracia, de defender el país, de defender esta construcción, al final de cuentas, social que existe porque en algún momento fue creada y fue útil también, ¿no? Para el beneficio, digamos, de la mayoría de la población, aunque si vamos más profundamente ahí, entenderíamos probablemente que este Estado como tal está creado para el beneficio de unos cuantos. Pero digamos que si se habla de Estado como el beneficio de la mayoría, en busca del beneficio de la mayoría, creo que necesitamos entender que no podemos defender el Estado, no podemos defender el Estado de Derecho, no podemos defender la democracia simplemente porque sí. No podemos defender todas estas cosas simplemente porque así tiene que ser y no hay más. Creo que necesitamos recordar y volver a tener esa capacidad de soñar en sociedades diferentes, sociedades más justas, sociedades menos desiguales. Y esto significa, o significará muchas veces, salirte de la sociedad y cruzar esos límites que la sociedad actual ha establecido. Entiéndase esto, y a veces probablemente va un poco de anarquismo por ahí, un poco de revolución por ahí, pero tiene que ver con este asunto de superar estos límites que han sido construidos socialmente, que hubo un consenso en un momento histórico para formar esta sociedad, para formar este Estado, pero que probablemente hoy, saludos al Levantémonos Dando, que probablemente hoy ya no son funcionales y no tenemos que tener miedo. Creo que debemos otra vez recuperar esa capacidad de soñar con sociedades diferentes, con comunidades, como decía, más justas, menos desiguales. Y siendo las 21 horas con 56 minutos, ¡Wow! Rapidísimo, entramos a hacer la minuta de la chamba, así ya me para parece. ir despidiéndonos. Recordarles ahí las personas que se acaban de unir o es su primera vez que están acá. Esta es La Chamba, es un programa que estamos haciendo de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la noche para las 10 de la noche. Obviamente no vamos a terminar siempre puntual, ¿verdad? A veces nos vamos un par de minutos más porque nos emocionamos, pero sépanse que vamos a estar acá. Por el momento estamos de ocupas en la cuenta de Galindo. Y en la cuenta de Siempre Incómodo, porque Siempre Incómodo también es nuestro chambeador aliado. Y en Galindo y su servidora vamos a estar los lunes y miércoles. Y Siempre Incómodo y Ana Historiadora van a estar martes y jueves. Entonces, ustedes escogen qué día les queda mejor poder escucharnos. Pero siempre vamos a estar acá, ¿eh? No nos vamos. Por el momento somos ocupas, porque por situaciones técnicas y términos de no sé qué, no sé cuarto de TikTok, no podemos hacer nuestros Purpose Lives de chamba hasta el 15 de septiembre, 16 de septiembre, por ahí. Entonces, pero mientras tanto, estamos subiendo nuestro contenido, estamos subiendo también muchas cosas que les pueden ayudar a informarse en la chamba. Entonces, síganos por favor. Síganos. Y porque de ahí ya no van a ver a Galindo acá, ¿eh? Ya lo van a ver en la chamba. Entonces Ya vayan, somos más de 1200, entonces vayan a seguirnos. seamos más. Gracias. Y bueno, ¿le entras a la minuta? Sí, claro que sí. En primer lugar, en este momento en el que necesitamos acciones, hablamos durante el programa, y en el que muchos colectivos, organizaciones, asociaciones, individuos van a estar convocando manifestaciones, es súper importante que pongamos atención. ¿Quiénes son estos colectivos? ¿Quiénes son estas personas que están llamando a las manifestaciones y qué intereses hay detrás de ellos? Por ejemplo, Roberto Arzú,
es uno de los que acaba de convocar a manifestaciones y él mismo ha dicho, si no, yo solito me voy a manifestar. Necesitamos entender cuáles son los intereses detrás de estas manifestaciones para no terminar apoyando intereses políticos de organizaciones que nada tienen que ver con la defensa de la democracia. El punto número dos, creo yo, es que recordemos que no estamos solos y solas, que podemos buscar desde los espacios más pequeños y cotidianos cómo organizarnos, ya sea desde la iglesia, ya sea desde casa, con las amigas, en la universidad pública o privada, hay espacios para poder organizarnos y poder realizar y pensar acciones que nos ayuden, sobre todo en este momento tan importante en el que no podemos dejar solos y solas a las personas que están defendiendo la democracia ahí en esos espacios de poder, pero aquí desde abajo también podemos hacer muchísimo. Y así como el tercer punto sería, así como hay personas y organizaciones que están defendiendo la democracia, existen net centers y cuentas que se dedican nada más a desinformar. ¿Cómo las identificamos? Y aquí en la chamba encontramos tres principales puntos. En primer lugar, son cuentas que acaban de ser creadas, que tienen una cantidad de seguidores muy, muy baja. Sin embargo, tienen un alcance muy grande, probablemente porque son cuentas pagadas como publicidad para obtener este alcance, y también que manejan mensajes nacionalistas, que apelan a ciertos símbolos que representan, digamos, nuestra identidad y que de esta manera, valga la redundancia, nos sentimos identificados con ellos para participar con ellos. Así que cuidado con estas tres cosas de cuentas que probablemente sean net centers o personas que tienen otros intereses. Sí, sobre todo porque ahorita pues en este mundo digital en el que muchas y muchos podemos omitir opiniones, pero algunos lo hacen desde la desinformación, lo hacen desde la irresponsabilidad y lo hacen también desde la violencia, porque creo que hay que nombrarlo, lo hacen desde la violencia y también lo hacen desde provocar eh, provocar así como, para mí, como enfrentamientos y situaciones de choque, ¿no? Tanto en digital como también en lo presencial. Para mí, estos grupos, como lo que está haciendo Roberto Azú y también como lo que está haciendo este grupo Pro que está justicia. Pro Justicia, por ejemplo, creo que ya estamos viendo otro nivel de net center. O sea, los net centers son estas mismas personas disruptivas en lo digital, pero ahora ya estamos viendo a gente en lo presencial. Y ojo con eso, hay que cuidarnos, hay que saber discernir bien este tipo de cosas. Y por favor sigan a cuentas que sean confiables. Hay algunos medios de comunicación que tienen chats para informar. Por ejemplo, creo que está en Quorum, que tiene su propio chat. También Plaza Pública es otro medio de comunicación que me parece bien importante, que manda como un correo electrónico. Y así hay varios medios de comunicación que también creo que pueden como ayudarse para poder estar informadas de manera segura, de manera entendible, de manera digerible también, porque mucha información a veces nos pierde, pero hagamos un pequeño esfuerzo para poder estar presentes en el país y no estamos solas y solos. Y creo yo que entonces tenemos trabajo para la casa. Esta es la Exacto. chamba de lunes a jueves, 8:30 de la noche a 10 de la noche. Siempre incómodo, Ana Historiadora, Quetzalí y su servidor Galindo. Vamos a estar aquí para informar y para que podamos de alguna manera hacer una comunidad desde donde surjan distintos tipos de acciones, distintos tipos de organización también para defender y construir un mejor país. Pero esta es la chamba que hacemos de lunes a jueves, de 8:30 a 10 de la noche. Pero la chamba para la casa es utilicen sus espacios de influencia, utilicen sus espacios desde lo cotidiano. Y hay una frase por ahí que me gusta, no sé exactamente de dónde viene, pero lo cotidiano es político. Utilicen esos espacios cotidianos, y yo sé que tú lo sabes, que salí de dónde viene. Ahí nos contás. Pero utilicen esos espacios desde lo cotidiano,